nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Varese, visti gli articoli 533, 535 del Codice di Rito, dichiara Binda Stefano colpevole del delitto a lui ascritto, esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili, e lo condanna alla pena dell'ergastolo. Sì, da una parte sono contenta dopo 30 anni che sia, dall'altra mi metto anche nei panni di questa mamma che avendo un figlio così non è facile. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en Italia en el año 1987 y que en teoría está sin resolver. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Varese, una ciudad del norte de Italia. En este lugar nació y creció Lidia Macchi, una joven que en 1987 tenía 21 años y estudiaba Derecho en la Universidad Estatal de Milán. Lidia era la mayor de 3 hermanos. La segunda estaba a punto de cumplir 18 años y el pequeño tenía tan solo 10 meses. Todos estaban muy unidos y ella adoraba a sus padres. Sus familiares cuentan que desde pequeña siempre fue una niña vivaz que amaba los deportes y asistía regularmente a las organizaciones parroquiales. Primero con los Scouts y luego con el grupo de jóvenes católicos Comunión y Liberación. En este último era muy querida, tanto que con el tiempo llegó a ser parte de la dirección interna. Lidia también fue descrita como sonriente, empática, llena de amigos y activa en el trabajo social. Era muy reflexiva y escribía poesía todos los días en cualquier superficie disponible. Cuadernos, servilletas, incluso en la cabecera de su cama y en sus carteras. Siempre sintió la necesidad de expresar su gran amor por la vida. El 5 de enero de 1987, Lidia quería visitar a su mejor amiga que estaba hospitalizada en un pueblo cercano. El problema era que no tenía coche y nadie podía llevarla. Justo cuando dio por hecho que ese día no iría al hospital, sus padres regresaron antes de tiempo de sus vacaciones y le prestaron el suyo. El vehículo tenía poca gasolina, pero como el hospital estaba a pocos kilómetros de distancia, no tendría problema en ir y volver a tiempo para la cena. Lidia estuvo un rato con su amiga y a eso de las 8 de la noche se despidió de ella y se fue. A partir de aquí, nadie más volvió a verla con vida. Las horas pasaron sin noticias de Lidia, así que su padre, ya preocupado, decidió ir hasta el hospital para buscarla. Una vez allí le informaron que la chica se había ido hacía bastante tiempo. Por este motivo y con gran ansiedad en su cuerpo, el hombre fue a buscarla entre las montañas y el lago Maggiore, lugares por los que tendría que haber pasado su hija con el coche. El padre de Lidia estuvo buscándola hasta las 3 de la mañana. De vez en cuando llamaba a su esposa para ver si la joven había regresado o llamado, pero lamentablemente no dio señales de vida. El hombre declaró tiempo después que esa noche fue un auténtico infierno para la pareja. Al día siguiente, un centenar de personas de la comunidad, amigos de los Scouts y también de la iglesia se reunieron frente a la casa de los Macchi para ayudar a buscar a Lidia.
Para ello se organizaron en unos 30 grupos, repartieron el territorio que rodeaba el pueblo y lo registraron palmo a palmo. El 7 de enero, es decir, 2 días después de la desaparición, 3 amigos cercanos de Lidia encontraron su coche en una cantera que había en un área boscosa no muy lejos del hospital. Pero no solo eso, al lado del vehículo yacía el cuerpo de la joven universitaria sin vida. El cuerpo estaba boca abajo y sus manos en puños estaban colocadas cerca de su rostro. También había un trozo de cartón que la cubría parcialmente. Se sabe que esta cantera abandonada estaba en un lugar escondido y apartado, a menudo utilizado para reuniones secretas, tráfico de sustancias o como vertedero subterráneo. Según la autopsia, la joven tenía 29 heridas por arma blanca en la espalda. Además, a juzgar por las manchas de sangre, también la habían disparado en el coche y luego fuera, probablemente mientras intentaba escapar. Por otro lado, todo indicaba que había mantenido relaciones antes de morir. Teniendo en cuenta que era una chica religiosa y que quería esperar hasta el matrimonio, llegaron a la conclusión de que éstas se habían producido sin su consentimiento. Debido a esto encontraron ADN del culpable en el cuerpo de la chica, y aunque en ese momento no pudieron hacer mucho porque esta tecnología estaba prácticamente en pañales, lo guardaron por si más adelante podía ser de utilidad. El 9 de febrero todo el pueblo asistió al funeral de Lidia, y fue ese mismo día cuando sus padres recibieron una misteriosa carta. Junto con los diversos telegramas de condolencias, había un sobre que contenía un poema titulado En la muerte de una amiga. El texto tenía varios pasajes religiosos y describía a la perfección las circunstancias de la muerte de Lidia. La firma en la parte inferior era un símbolo circular indescifrable. Lo que más hizo sospechar a la familia y a la policía fueron las referencias a la pérdida de la virginidad y la inocencia interrumpida. Y es que en ese momento los resultados de la autopsia no habían sido revelados, así que nadie sabía ese detalle, excepto la familia, las autoridades y el asesino. La policía se tomó muy en serio la carta e interrogó sistemáticamente a todos los amigos de Lidia. Finalmente, todas las sospechas recayeron sobre una persona en particular, el sacerdote Antonio Costabile. El religioso estaba a cargo del oratorio al que la joven asistía habitualmente. Y también fue el encargado de bendecir su cuerpo cuando fue encontrado sin vida. El 17 de junio, 5 meses después de la muerte de Lidia, lo citaron para ir a comisaría. Su interrogatorio, largo y agotador, no terminó hasta la noche del día siguiente. La coartada del sacerdote no era exactamente sólida. Lo que dijo fue que la noche de los hechos había cenado temprano, que después regresó a la rectoría para preparar el sermón del día siguiente y que se fue a la cama a las 12 de la noche. Al mismo tiempo, 3 sacerdotes y un profesor de religión afirmaron que él estuvo con ellos en una reunión esa noche. Pero sus versiones eran tan contradictorias que finalmente todos fueron acusados de perjurio. Varios testigos contaron que el reverendo Antonio poseía un cuchillo de Boy Scout, pero cuando los agentes le preguntaron por él, dijo que lo había perdido. El hombre permaneció bajo investigación hasta el año 2015 y hay que decir que nadie pudo encontrar pruebas más concretas de su participación. En las décadas siguientes, el expediente del asesinato de Lidia Macchi se reabrió 2 veces para investigar nuevas pistas, pero esto solo llevó a callejones sin salida.
No se sabe por qué razón, en el año 2000, las muestras de ADN encontradas en el cuerpo de la joven fueron destruidas con una ordenanza de la Corte de Varese. Como es evidente, esto no contribuyó a la resolución del caso. En 2015 se produjo el primer avance real en el caso de Lidia. Después de que surgiera una pista falsa en 2013, muchos periódicos y programas de televisión volvieron a hablar sobre el caso. En uno de estos programas se mostró una imagen del poema anónimo que le llegó a los padres de Lidia el día que enterraron a su hija. Después de verlo, una vieja amiga de la chica llamada Patricia Bianchi afirmó reconocer la letra del escrito. Según ella, era la misma letra que tenía su novio de aquel entonces. El hombre se llamaba Stefano Binda, antiguo compañero de la escuela de Lidia, con quien también había coincidido en el mismo grupo parroquial. Se sabe que durante su adolescencia y juventud, Stefano luchó contra la adicción a varias sustancias. En 2015 tenía 50 años, nunca se había casado y vivía con su madre. Aunque poseía un doctorado en filosofía, no tuvo una gran carrera académica, pero sí que participó en una gran variedad de actividades teatrales y escribió poesía. Patricia llevó a la policía unas postales antiguas que Stefano le había enviado años antes para analizarlas y comparar su caligrafía. Finalmente, los peritos concluyeron que la persona que había escrito el poema y las postales era la misma. A partir de aquí, la policía investigó a Stefano Binda por el asesinato de Lidia Macchi. Lo primero que hicieron fue apoderarse de todos los diarios viejos que el hombre aún conservaba. Esto fue algo que aportó más pruebas, ya que el papel de estos diarios coincidía perfectamente con el material en el que se escribió el poema anónimo. Por otro lado, en el diario de 1987 había una página arrancada que coincidía con el día de la desaparición de Lidia. En otra página, Stefano había dibujado el símbolo de comunión y liberación, que se parecía mucho a la extraña firma del poema. Stefano negó enfáticamente haber escrito esa carta y dijo que tenía una coartada. Según él, la noche de los hechos estaba con un grupo de la iglesia en Pragelato, a 250 kilómetros de Varese. Lo curioso fue que cuando el grupo de la iglesia fue preguntado por la policía, ninguno se acordaba de que Stefano hubiese estado ese día con ellos. Aunque el ADN de la saliva que había en el sello de la carta anónima no coincidía con el de Stefano, las autoridades decidieron acusarlo de homicidio voluntario con agravante de crueldad. El juicio comenzó en 2017. Según la reconstrucción de la fiscalía, la noche de los hechos, Stefano Binda acechaba con su coche en el aparcamiento del hospital. Esto último surgió porque en su momento un empleado de dicho hospital dijo que había visto por allí un vehículo idéntico al del acusado. El número de teléfono de Lidia estaba en sus diarios, por lo que tal vez había concertado una cita con ella esa noche con algún pretexto. Otra posibilidad que contemplaron era que el hombre estuviera en el aparcamiento del hospital para comprar sustancias. A lo mejor Lidia le vio, quiso ayudarlo y por eso se alejaron juntos en el coche de la chica. La fiscalía especuló que Stefano estaba con el síndrome de abstinencia, lo que explicaría la ira contra el cuerpo de Lidia. Para ellos, después de quitarle la vida, el hombre caminó de regreso al hospital y tomó su vehículo. En 2018, Stefano Binda fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el juicio de apelación anuló la sentencia y finalmente fue absuelto.
Durante este último juicio, un abogado de Varese afirmó conocer la verdadera identidad del autor de la carta, pero el secreto profesional le impedía revelar quién era. Tras 3 años en prisión, Stefano fue liberado y regresó a su casa. Ante varios medios de comunicación, declaró lo siguiente: «Lo siento por la familia de Lidia. Tienen derecho a exigir la verdad, pero no se hace justicia con algo que no es la verdad, y yo no tengo nada que ver». En marzo de 2022, el hombre llevó al Estado a los tribunales por el tiempo que había estado encarcelado. Como indemnización, podría recibir la cantidad de 327.000 euros. Tristemente, en 2016, poco después del arresto de Stefano, el padre de Lidia murió creyendo que había encontrado al asesino de su hija. Ahora, tanto la madre como los hermanos de la joven siguen esperando para saber la verdad y dar con el culpable. Paola, la madre de Lidia, contó lo siguiente en una entrevista que dio para un medio italiano. «He luchado durante 35 años por la verdad, pero nunca salió a la luz, y tal vez me vaya de este mundo sin saberlo. Siempre tuve la esperanza de que algún día alguien tuviera un poco de conciencia y dejara algo. No tengo nada que decir sobre la compensación de Vinda. No me corresponde a mí dar una opinión. Tengo una idea personal, pero me la guardo. Por supuesto, a mí también me gustaría tomar represalias contra el Estado y ser compensada por cómo fueron las cosas. Me refiero al ADN encontrado en el cuerpo de Lidia, que podría haber incriminado al culpable y que luego fue destruido en el año 2000 con una ordenanza de la Corte de Varese. Al igual que su bolso, zapatos y ropa de esa noche que nunca nadie me devolvió, lo tiraron todo. El Estado nunca me ha dado un euro. Yo no me refiero a mí personalmente, sino a la fundación nacida a nombre de mi hija. Mi familia y yo sí que hemos vivido una cadena perpetua durante todo este tiempo».